En los archivos ocultos de la guerra se esconde el día en que un veterano piloto alemán subió a un P-51 Mustang capturado. Al descender solo pronunció una frase que heló la sangre de sus superiores: «Es imposible ganar». Aquello lo cambió todo. El invierno de guerra seguía avanzando y la Luftwaffe tenía frente a sí un enemigo que no se parecía a los que había enfrentado al comienzo del conflicto. Cuando sus pilotos despegaron en 1939 y 1940, se creían dueños del cielo. Sus Messerschmitt Bf 109 eran rápidos, agresivos, ligeros. En sus cabinas iban jóvenes que en cuestión de meses se habían convertido en leyendas vivas. Alemania había roto fronteras y había impuesto su ley sobre Europa. Pero, con el paso de los años, las tornas cambiaron. El cielo dejó de estar despejado. Los bombarderos aliados comenzaron a llegar en grandes cantidades y con ellos, algo peor, escoltas que jamás parecían quedarse sin combustible. Entre esas nuevas siluetas empezaba a sobresalir un caza de líneas limpias, hélice poderosa, motor ronco y un desempeño que sorprendió a todos: el North American P-51 Mustang. Su llegada no fue casualidad. No fue un milagro. Fue el resultado de una cadena de decisiones que se dieron mientras los cielos de Europa se volvían arenas movedizas. Cuando Estados Unidos entró en la guerra, su aviación contaba con buenos aviones, pero faltaba algo esencial: un caza que pudiera acompañar a los bombarderos desde Inglaterra hasta el corazón industrial de Alemania y regresar sin necesidad de aterrizar en Francia o abandonar a la formación a mitad de camino. Las primeras misiones demostraron que mandar a los bombarderos solo era una sentencia. Los cazas alemanes los esperaban y los derribaban con precisión mortal. Si los defensores agotaban combustible y se retiraban, los Messerschmitt y Focke-Wulf se lanzaban como lobos sobre la columna en el cielo. Las pérdidas eran inaceptables. Si la guerra aérea quería mantenerse, hacía falta un avión distinto. North American Aviation aceptó el reto casi a contrarreloj. El Mustang nació como un proyecto urgente para cumplir una necesidad británica, pero lo que nadie esperaba era que con el motor adecuado, se transformaría en uno de los mejores cazas de la historia. Su primera versión no era perfecta, pero ya mostraba señales de un potencial extraordinario. El problema principal era su motor Allison, que no entregaba su máximo rendimiento en gran altitud. Y la guerra aérea en Europa se peleaba justamente allí, en la delgada línea donde el motor se quedaba sin oxígeno y la temperatura congelaba los dedos. Los británicos insistieron en instalarle un motor Rolls-Royce Merlin, el mismo que impulsaba a los Spitfire y Hawke Hurricane. Cuando esa combinación llegó a la pista y despegó, nació un monstruo elegante. Desde los primeros vuelos demostró algo que ningún ingeniero alemán quería escuchar: era rápido. Podía trepar con fuerza, maniobraba con suavidad y mantenía la potencia incluso a altitudes donde otros motores comenzaban a perder el aliento. Y lo más importante, tenía un alcance enorme. Ahora los bombarderos, ya fueran B-17 o B-24, podían avanzar profundamente hacia Alemania sin quedar solos. El Mustang volaba junto a ellos, los protegía, y cuando recibía la orden podía adelantarse y limpiar el camino. Para muchos pilotos alemanes, ese fue el momento en que todo cambió. En una zona de pruebas de la Luftwaffe, un Mustang llegó casi intacto tras un aterrizaje forzoso. Los ingenieros lo revisaron, lo midieron, anotaron cada detalle. Pero lo más valioso no sería el análisis en el taller, sino la experiencia directa. Un piloto alemán, veterano, respetado, con docenas de derribos, recibió la orden de probarlo. No era un novato. No era alguien impresionado fácilmente. Era un profesional que había volado contra Spitfires, Hurricanes, Jacks soviéticos y todo lo que se había cruzado en el camino de la Luftwaffe. Subió a la cabina del Mustang sin decir una palabra. El interior era amplio y claro comparado con los cazas alemanes. La visibilidad era excelente gracias a su cabina en forma de burbuja, algo que los ingenieros germanos observaron con atención. El piloto hizo las comprobaciones rutinarias, empujó la palanca y el Mustang se lanzó adelante con una respuesta inmediata.
En segundos ya estaba en el aire. Lo primero que sintió fue estabilidad. El segundo descubrimiento fue velocidad. En altitud, el motor Merlin rugía como si no existiera resistencia, como si el aire fuese tan sólido como el asfalto. En las maniobras cerradas el avión respondía sin brusquedad, sin la sensación de estar al límite. Era como si siempre quedara un poco más de margen, un poco más de energía para recuperar altura, para acelerar, para salir del giro. Cuando probó descender en picada, la aceleración era tan brutal que jamás sintió que se desarmara en el aire. Podía picar, trepar, girar y volver a acelerar sin sentir que el motor se quedaba atrás. En otras máquinas había aprendido a anticiparse a la pérdida de potencia. En el Mustang no tenía que hacerlo. El avión parecía tener cuerda infinita. Al finalizar el vuelo, aterrizó y apagó el motor. Los oficiales del Hermenestre alemán esperaban escuchar un informe lleno de cifras, observaciones detalladas, comparaciones técnicas. Pero cuando le abrieron la cabina, el piloto permaneció unos segundos en silencio absoluto. Luego bajó, se quitó los guantes, respiró hondo y solo pronunció unas pocas palabras que helaron la atmósfera más que el viento invernal. Así no se puede ganar. Esa frase recorrió los pasillos y se convirtió en un resumen perfecto de la situación real. El Mustang no solo era un buen avión. No solo era rápido. No solo tenía alcance. Era un arma que bien empleada, destruía el equilibrio aéreo sobre Alemania. Ya no bastaba con derribar bombarderos. Ahora había que atravesar una barrera de escoltas que no se iban a retirar. Mientras los cazas aliados más antiguos tenían que regresar antes de llegar al corazón del Reich, los Mustang acompañaban a los bombarderos hasta el final y regresaban con ellos. Esos vuelos cambiaron la ecuación estratégica. El piloto alemán entendió en su breve misión lo que pronto se haría evidente para todos. Cada Mustang implicaba que un bombardero sobrevivía. Y cada bombardero que escapaba ileso significaba una fábrica menos para Alemania, una vía de tren destruida, un depósito en ruinas, una línea de producción paralizada. No era solo el combate entre un caza y otro. Era el choque directo entre dos industrias, dos ritmos de producción, dos filosofías de guerra. El Mustang representaba algo más que una máquina. Era la señal de que la guerra se estaba moviendo de las fronteras hacia el interior. Era el anuncio de que Alemania ya no peleaba desde una posición de dominio aéreo, sino desde la defensa desesperada. En los meses siguientes, cuando esas siluetas plateadas comenzaron a llegar en masa, el cielo se llenó de un nuevo sonido. El rugido inconfundible del Merlin moviendo una hélice de la que dependía el futuro de miles de tripulaciones. Ese primer vuelo en manos alemanas no fue solo una prueba técnica. Fue una sentencia. Y en su propio idioma, el veterano piloto la entendió con claridad. La balanza se estaba inclinando y por primera vez en años, no a favor de Alemania. El informe verbal del piloto alemán dejó a los generales en silencio, pero en el fondo ninguno de ellos estaba sorprendido. Hacía meses que los comunicados desde el frente hablaban de un enemigo que no se agotaba en el aire, que no desaparecía después de cruzar el Rin y que cuando era necesario, regresaba para rematar la pelea con una confianza que solo nace cuando un avión no siente el peso del combustible. El Mustang llegaba y permanecía. Esa simple diferencia daba vuelta a todo lo aprendido en años de combate. Hasta ese momento, la Luftwaffe había construido su doctrina alrededor de cazas rápidos, de vuelo relativamente corto, diseñados para despegar, golpear y volver. Modelos como el Bf-109 y el FW-190 eran ágiles y mortales, pero tenían una limitación inevitable: autonomía restringida. En Europa Occidental, esto no era un problema al principio. Los combates se daban sobre Francia y los Países Bajos, a minutos de las bases alemanas. Pero en 1943, el frente aéreo ya no estaba cerca. Alemania estaba siendo atacada en sus centros industriales desde largas distancias, y mientras los bombarderos cruzaban kilómetros de cielo enemigo, la Luftwaffe tenía que volar varias misiones seguidas para interceptarlos, reabastecer, despegar de nuevo y tratar de llegar a tiempo.
El Mustang borraba toda esa ventaja. Se convertía en una muralla continua alrededor de los bombarderos. Para los pilotos alemanes aquello era una pesadilla nueva. Antes, cuando el combustible de los cazas aliados se agotaba, las formaciones de bombarderos quedaban indefensas y eran atacadas sin límite. Esa brecha desapareció. Los Mustang seguían allí, impecables, sin prisa por regresar. Ese cambio no solo afectó las tácticas, sino el ánimo. La moral de los pilotos alemanes se sostenía, como toda fuerza de combate, en la posibilidad real de ganar. En tierra, la Luftwaffe ya sufría el desgaste de años completos de guerra, menos combustible, menos pilotos experimentados, menos aviones nuevos listos para el combate. Las escuelas de vuelo se habían reducido a cursos acelerados. Se mandaba a novatos al frente después de entrenamientos mínimos. En el aire enfrentaban a pilotos norteamericanos que acumulaban horas, un entrenamiento más completo y una industria capaz de sustituir pérdidas con rapidez. Así que cuando los cazas alemanes subían a interceptar, sabían que se jugaban el tipo en un escenario donde cada error podía costarles la vida. Cuando miraban hacia arriba y veían varios Mustang custodiando la formación, no pensaban en una batalla equilibrada. Pensaban en sobrevivir. Esa diferencia psicológica comenzaba a perforar su resistencia incluso antes de entrar en combate. Y no se trataba solo de alcance. El Mustang mejoró la forma en la que los cazas norteamericanos entraban a la pelea. Hasta ese momento, muchos cazas aliados se veían obligados a limitar su maniobra para conservar combustible. El P-51 no tenía ese freno. Ahora podían perseguir, separarse, trepar, avanzar hacia otra formación enemiga, regresar al combate y seguir acompañando a los bombarderos. Era movilidad total. Los alemanes se enfrentaron a un caza que peleaba con la seguridad de que tenía margen para intentarlo todo. Una de las frases más comunes entre pilotos alemanes a partir de 1944 era la misma: no podemos despegarnos de ellos. El Mustang tenía algo que la ingeniería aérea busca siempre: equilibrio. No era el más ligero de los cazas, pero tampoco era pesado. No tenía el arma más grande, pero estaba bien armado con sus 6 ametralladoras calibre .50 que no solo eran fuertes, sino fiables, fáciles de mantener y capaces de perforar fuselajes, alas y motores con precisión brutal. Su aerodinámica permitía un vuelo limpio. Su motor Merlin no solo impulsaba, sino que daba la sensación de respuesta inmediata. Cada disparo, cada giro, cada cambio de velocidad, parecía tener un poco más de energía que lo necesario. Para un piloto entrenado, esa sensación lo dice todo. Eso fue lo que sintió el piloto alemán durante su prueba, la impresión clara de que el avión tenía una reserva constante, como un músculo fuerte que nunca se cansa. Los pilotos que usaban el P-51 sabían que podían empujar y todavía quedaría una capa más de potencia para salir de un giro cerrado o picar y recuperar en el momento justo. Mientras tanto, la Luftwaffe tenía que enfrentar una realidad que ninguna propaganda podía tapar: Alemania comenzaba a quedarse sin tiempo técnico. Sus cazas evolucionaban. Sí. Se diseñaban versiones nuevas del Bf-109 y el FW-190, pero cada mejora llegaba tarde o en cantidades insuficientes. La adopción del Mi-262, el caza a reacción, quedó atrapada en decisiones políticas, retrasos de producción y falta de pilotos entrenados. El enemigo no esperaba. Los bombarderos volvían cada semana. Las fábricas que necesitaban construir nuevos aviones eran destruidas mientras se buscaba acelerar diseños revolucionarios. Y el Mustang estaba ahí para garantizar que cada misión fuera más devastadora que la anterior. Los comandantes alemanes comenzaron a notar algo preocupante en los reportes de batallas en el aire: el número de pilotos veteranos supervivientes se desplomaba. Y perder un avión era grave. Pero perder a un piloto experto era casi irreemplazable. La experiencia, la intuición, el instinto al decidir si seguir o romper una maniobra, se lograba solo después de decenas de combates. Los novatos no podían aprender eso en pocas semanas.
Y cuando subían al cielo, se encontraban frente a enemigos que no solo tenían mejores aviones, sino más horas de vuelo y una confianza alimentada por una industria imparable. Otros pilotos alemanes capturados tras aterrizajes forzosos, cuando eran interrogados, contaban algo que coincidía con la frase del piloto que probó el Mustang: ya no se puede derribar bombarderos sin caer bajo los cazas escolta. Esa frase resumía el problema estratégico. Los cazas alemanes no solo debían pelear contra los Mustang, tenían que hacerlo mientras trataban de llegar a los bombarderos que seguían destruyendo el corazón industrial de su país. Si se entretenían demasiado en la pelea con los escoltas, los bombarderos cumplían su misión. Si intentaban ignorar a los escoltas para llegar a la formación, los Mustang caían sobre ellos con velocidad y altura. Era una trampa perfecta. Y el piloto alemán lo había entendido con solo un vuelo. Los informes técnicos redactados después de la prueba del Mustang eran fríos, medidos, escritos con el lenguaje de ingenieros y analistas, pero la conclusión estaba entre líneas. No había forma de igualar ese rendimiento con lo que Alemania podía fabricar en ese momento. Cambiar motores, mejorar aerodinámica, reforzar estructuras, todo requería tiempo y fábricas funcionando. ¿Cómo hacerlo mientras esas mismas fábricas estaban siendo borradas cada semana del mapa? La Luftwaffe había comenzado la guerra como un puño de acero. Ahora sentía que cada misión desgastaba los restos del guante de hierro que la cobijó al inicio. El Mustang era un recordatorio constante de que el cielo no volvería a ser suyo. Y lo peor estaba por venir. A mediados de 1944, el cambio que se había sentido de forma silenciosa en los cuarteles de la Luftwaffe se hizo evidente a plena luz. Las escuadrillas que antes despegaban con energía, sin miedo, ahora subían sabiendo que más allá de las nubes, los esperaba una muralla de Mustangs patrullando el cielo. Los veteranos alemanes lo sentían como un presentimiento. La guerra aérea había pasado a una nueva fase, donde no bastaba con ser hábil ni valiente, sino pertenecer a un bando capaz de sostener el combate día tras día. Y Alemania ya no estaba en ese bando. Mientras las bases aéreas se reparaban con parches improvisados, los talleres estadounidenses, a miles de kilómetros, construían aviones sin descanso. Ese ritmo inhumano solo era posible porque Estados Unidos había transformado su industria entera en una maquinaria de guerra. Cada día salían cazas nuevos, repuestos, motores, munición, radios y tripulaciones entrenadas. El piloto alemán que probó el Mustang no había visto esa línea de producción, pero entendió su efecto desde el aire. La máquina que acababa de volar no era una joya aislada ni un desarrollo de laboratorio. Era un producto que Estados Unidos estaba fabricando en cantidades enormes. Y eso significaba que aunque un Mustang cayera, otro tomaría su lugar en horas, no semanas. En contraste, la Luftwaffe trataba de sostener el combate como un boxeador agotado que sigue en pie más por orgullo que por fuerza real. Cada derribo enemigo se celebraba, pero cada pérdida propia se lamentaba más profundamente. Y aunque los pilotos alemanes mantenían el espíritu, cada misión terminaba dejando menos hombres con experiencia para enseñar a los nuevos. Los novatos recibían la noticia de sus primeros vuelos con una mezcla amarga. Muchos sabían que aunque sobrevivieran, no tendrían tiempo real para volverse maestros de combate. Debían aprender sobre la marcha, en enfrentamientos donde un error se pagaba muy caro. Al despegar, miraban al cielo como si miraran hacia una puerta estrecha que podía cerrarse en cualquier momento. A veces regresaban con el uniforme quemado, el avión acribillado y los ojos abiertos de par en par, aún temblando por haber cruzado la línea entre la vida y la muerte. Pero otras veces, simplemente no regresaban. El Mustang no solo luchaba, también desgastaba. Algunas misiones del P-51 consistían únicamente en buscar cazas enemigos. Volaban lejos de los bombarderos, barrían el cielo con precisión, detectaban cualquier intercepción y se lanzaban al ataque antes de que los alemanes pudieran organizarse. Con el paso del tiempo, esa práctica quebró el equilibrio estratégico. Ya no era solo la defensa del espacio aéreo alemán.
La Luftwaffe se dio cuenta de que se estaba peleando contra un enemigo que buscaba destruir su capacidad de combatir incluso antes de que los bombarderos aparecieran en escena. Mientras tanto, los pilotos alemanes hablaban entre ellos con palabras que no figuraban en los reportes oficiales. En los hangares, durante las noches frías, algunos miraban las pistas bombardeadas y se preguntaban cuánto más podría resistir su país. Se comentaba sobre un caza a reacción que podría cambiarlo todo, el Mi-262. Pero su llegada era lenta, sus motores requerían mantenimiento constante, su producción era limitada y además se enfrentó a decisiones políticas que retrasaron su uso como caza puro. Incluso si el Mi-262 hubiera entrado en servicio masivamente, ¿habría sido suficiente? Difícil saberlo, porque el Mustang ya controlaba el cielo diurno antes de que los reactores pudieran aparecer en cantidades significativas. El piloto alemán que probó el P-51 había sentido en carne propia ese dominio. La diferencia no estaba solo en la velocidad o maniobrabilidad. Era la calma. Era la sensación de poder pelear sin preocuparse por el combustible. Un caza con autonomía no solo resiste más, piensa mejor. Un piloto que sabe que no va contra el reloj maneja la pelea con otra filosofía. Observa. Analiza. Decide cuándo entrar, cuándo retirarse, cuándo trepar o cambiar de ángulo. En cambio, los pilotos alemanes debían estar contando minutos, calculando el retorno, midiendo riesgos. En una pelea, esos detalles marcan la diferencia. Si un piloto duda medio segundo antes de girar, el enemigo que viene desde arriba con mayor energía ya tiene ventaja. Y el Mustang casi siempre venía desde arriba. Los informes alemanes señalaban una y otra vez la misma característica. El P-51 parecía siempre manejar la altura. En combate, quien domina la altitud domina el ritmo. Y quien controla el ritmo obliga al contrario a reaccionar en lugar de actuar. La Luftwaffe se encontró jugando una partida defensiva en el aire, esperando oportunidades cada vez más escasas para atacar a los bombarderos antes de que los Mustangs se lanzaran sobre ellos. Los bombarderos, ahora mucho menos acosados, lograban penetrar más profundamente, y con cada viaje dañaban depósitos de combustible, puentes, trenes, fábricas, vías de suministro. En una guerra moderna, el acero y el combustible eran lo que mantenían vivos a los ejércitos y a los cielos. Sin ellos, incluso el mejor avión del mundo no podía despegar. Alemania comenzó a sentir esa falta de forma brutal. Bases sin combustible. Talleres sin repuestos. Escuadrones que volaban solo una vez al día, si acaso. La desesperación llevó a decisiones extremas. Se ordenó despegar incluso cuando las condiciones no eran óptimas. Se enviaron pilotos jóvenes a alturas donde jamás habían entrenado. Y cuando se topaban con cazas Mustang, vivían un choque doloroso. Su enemigo parecía hecho a medida para ese tipo de enfrentamientos. Sus motores rendían mejor arriba. Su cabina permitía ver sin puntos ciegos peligrosos. Y su aceleración hacía muy difícil romper contacto. En un enfrentamiento típico, el piloto alemán debía elegir entre dos opciones, y ambas eran malas. Intentar atacar al bombardero e ignorar al escolta, arriesgándose a que un Mustang lo derribara antes de llegar a distancia de tiro, pelear contra el Mustang primero, lo que dejaba a los bombarderos actuar libremente. Con cada misión, la Luftwaffe perdía más hombres que aviones. Cada piloto muerto era un libro completo quemado. Y en guerra, la pérdida de conocimiento es tan grave como la pérdida de recursos. En las entrevistas posteriores a la guerra, algunos pilotos alemanes confesaron que al ver venir a los P-51 desde lo alto, no sentían miedo inmediato, pero sí una certeza amarga. Ellos tenían la iniciativa y nosotros no. El piloto que había probado el Mustang lo resumió mejor que ningún informe clasificado. Cuando dijo es imposible ganar, no se refería solo al avión. Hablaba de todo lo que ese avión representaba. Velocidad, alcance, producción masiva, entrenamiento equilibrado,
capacidad para patrullar sin límite, capacidad para decidir cuándo pelear. Cómo derrotar a un enemigo que podía elegir siempre el campo, la hora y las condiciones del combate. La balanza ya había caído sobre un solo lado, y aunque todavía faltaban batallas por pelear, quienes volaban lo sabían, el cielo se había inclinado. El invierno dio paso a la primavera de 1944 con un mensaje claro en los cielos de Europa: la guerra aérea ya no pertenecía a Alemania. En cada amanecer, los radares detectaban la llegada de formaciones aliadas cruzando el Canal de la Mancha. Y cuando los observadores alemanes levantaban los prismáticos, no solo veían las alas largas y relucientes de los bombarderos. También veían, volando cerca de ellos, esos cazas que se habían convertido en una presencia inevitable, los P-51 Mustang. Ya no eran eventos excepcionales. Era rutina. Día tras día, las mismas rutas eran barridas y vigiladas por Mustangs que parecían surgir de todas partes. Para Alemania, esa constancia era tan peligrosa como las bombas. La guerra aérea ya no era solo cuestión de derrotar escuadrillas enemigas. Era cuestión de vivir bajo una presión continua, psicológica y física. Los pilotos alemanes sentían que cada despegue era el comienzo de una pelea cuesta arriba. El piloto que había probado el Mustang meses atrás lo había visto venir. En su breve vuelo, comprendió que aquel caza no era simplemente una mejora técnica. Era la señal de que Estados Unidos había aprendido a pelear una guerra moderna, una guerra donde la aviación no solo derriba aviones, sino que quiebra la capacidad industrial del enemigo sin que éste pueda recuperarse. Ese piloto no era un hombre emocional. Había pasado por decenas de misiones, había sobrevivido a enemigos de todas las naciones y había visto la Luftwaffe alcanzar su punto más alto. Cuando dijo "es imposible ganar", no estaba hablando desde el miedo. Hablaba desde el entendimiento profundo de la guerra aérea. No se refería a que el Mi-109 estuviera obsoleto o que el FW-190 no fuera capaz. Se refería a algo más difícil de admitir. El otro bando tenía más gasolina, más aviones, más pilotos, más fábricas y más tiempo. Mientras Estados Unidos sacaba Mustangs nuevos cada semana, Alemania contaba cada litro de combustible como si fuera oro. Un avión de entrenamiento que quemaba queroseno era un avión menos que podía volar al frente. Eso obligó a tomar decisiones duras, menos horas de entrenamiento, menos práctica, más riesgo. Pilotos que deberían haber pasado meses aprendiendo maniobras avanzadas eran enviados al combate tras apenas unas semanas de entrenamiento. Allí, en el cielo, se enfrentaban a hombres que tenían varias campañas encima, que conocían el avión como si fuera una extensión de su cuerpo, y que además tenían una ventaja que ningún manual enseña: experiencia acumulada. Algunos novatos alemanes sobrevivían su primer encuentro y aterrizaban con las manos temblando, preguntándose cómo un avión podía aparecer detrás de ellos sin que lo vieran venir. Y en los informes se repetía la misma frase que se escuchaba en los búnkers, en las cantinas de aeródromos, en los interrogatorios a prisioneros. El Mustang apareció desde arriba. Y es que ese punto lo cambiaba todo. A lo largo de la guerra, la Luftwaffe había enseñado una regla de oro: quien controla la altura controla la pelea. Quien desciende con velocidad desde la posición superior tiene la iniciativa. El problema era que el P-51 casi siempre llegaba desde arriba. Su capacidad para trepar hasta altitudes donde otros motores quedaban sin potencia era una ventaja que se traducía directamente en vidas perdidas para los alemanes. La situación se volvió más peligrosa cuando los Mustangs comenzaron a volar misiones de caza libre incluso sin bombarderos presentes. Se adelantaban a las formaciones, peinaban el cielo en busca de interceptores enemigos y los atacaban incluso antes de que alcanzaran su altura ideal. Un escuadrón alemán podía despegar para interceptar bombarderos y verse envuelto en combate antes de llegar a ellos, desgastado, desorganizado. Así, cuando los bombarderos por fin cruzaban su camino, los cazas alemanes estaban mermados o directamente ya no estaban allí. Esa fue la verdadera victoria del Mustang: no solo derribó aviones.
Rompió cadenas enteras de reacción. Reventó la estructura que sostenía la defensa aérea alemana. Para colmo, cada vez que Alemania intentaba reponerse, la respuesta era la misma: más bombarderos, más Mostens, más escuadrillas, más ruido de motores Merlin rugiendo sobre el Reich. Un pueblo acostumbrado al control aéreo comenzó a mirar hacia arriba con otra sensación, la de vulnerabilidad. Las ciudades que antes miraban con admiración los vuelos de la Luftwaffe ahora veían columnas de humo elevándose en el horizonte. Y aunque muchos no sabían el motivo, los pilotos sí lo sabían: la Luftwaffe ya no tenía el techo del cielo. Los comandantes comenzaron a buscar soluciones desesperadas. Se intentó reubicar fábricas en túneles, bosques y montañas. Se dispersaron líneas de producción, se reorganizaron talleres, se apostó por modelos revolucionarios como el Mi-262 y el Ta-152. Pero nada de esto resolvía la pregunta central: ¿quién acompañaba a los bombarderos enemigos todos los días? El Mustang. ¿Quién derribaba casas, defendía formaciones, controlaba rutas, escoltaba vuelos, patrullaba a distancia? El Mustang. ¿Quién cerraba el paso a los pilotos alemanes antes de que siquiera tuvieran oportunidad de entrar en posición? El Mustang. Por eso, cuando el piloto alemán regresó después de su vuelo de prueba, sus palabras cayeron como martillo. Si Estados Unidos llena el cielo de estos aviones, no hay forma de detenerlos. No era resignación. Era clarividencia militar. Él había peleado lo suficiente como para reconocer cuando un arma cambiaba el tablero. Los meses siguientes le dieron la razón. Para finales de 1944, la Luftwaffe había perdido tantos veteranos que su capacidad operativa había caído al mínimo. Ya no era una fuerza aérea, sino un conjunto de grupos aislados luchando donde podían, como podían. Muchos despegaron sin expectativas realistas de volver. Mientras tanto, el Mustang continuaba su tarea, escoltando aviones hasta Berlín, Leipzig, Frankfurt, Hamburgo, lugares que jamás en los primeros años de la guerra habrían imaginado ver bajo ataque constante. Los cazas alemanes aún daban pelea, pero cada misión era un combate de resistencia. Y cuando el enemigo no se agota, la guerra deja de ser batalla y se convierte en desgaste absoluto. Cuando terminó la guerra y los archivos se abrieron, muchas frases aparecieron en los reportes tácticos, pero pocas se citan tanto como aquellas palabras simples del piloto alemán tras probar el P-51. Es imposible ganar. No se refería a miedo. No se refería a falta de coraje. Se refería a una verdad más grande. El Mustang representaba una guerra que Alemania ya no podía pelear. Era la prueba de que los conflictos no se deciden solo con valentía, sino con producción, alcance, logística, industria, entrenamiento y estrategia sostenida. El P-51 no ganó la guerra solo, pero sí convirtió el cielo en territorio aliado. Y cuando un enemigo pierde el cielo, pierde su fábrica, su tren, su combustible, su ejército, y finalmente, pierde la guerra. Ese piloto alemán, en los pocos minutos que probó el Mustang, entendió lo que décadas después confirmarían los historiadores. En aquella cabina, ese día, el futuro ya estaba escrito.